que podamos nosotros abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versos 3 al 7. Nosotros hemos estado durante todo este año haciendo estudios sobre las parábolas de Jesús, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Y habíamos dicho al inicio de todo este trayecto, de toda esta travesía, que una de las cosas importantes de las parábolas es que estas nos muestran verdades del reino, ¿sí? El objetivo de una parábola no es estar en una posición de fábula o de metáfora, no, el propósito por el cual Jesús utilizaba las parábolas era para poder revelar verdades del reino. Y aquí nosotros vamos a encontrarnos con otra de estas verdades. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y voy a dar lectura a este pasaje, ¿sí? Lucas 15, 3 al 7 dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Y le he puesto a este mensaje el nombre de cuando falta uno, para que podamos acordarnos de este pasaje, de esta prédica. Esto está basado, como les mencionaba, en Lucas 15, del 3 al 7. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones frente a lo que involucra este pasaje cuando lo leí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de quizás sentirse incómodos cuando de alguna manera, por diferentes circunstancias de la vida, hemos cambiado de congregación, nos hemos retirado de una congregación y lo que uno espera y a veces nos viene a la mente es esto de: ¿y por qué no me llaman? ¿Por qué no me mandan un mensaje? ¿Por qué no me dicen cómo estoy? Y como que uno comienza a sentirse solo, ¿no? Y quizás hemos estado también desde la otra línea, desde la otra parte de esta jugada, ¿no? De ser de los que nos hemos quedado en la congregación durante muchos años y hemos visto cómo otras personas se han ido, y quizás lo recurrente es decir: bueno, se fueron por inmadurez espiritual, se fueron porque no lograban caminar al mismo ritmo, porque no entienden las políticas, porque no entienden la tradición, porque no entienden la forma en cómo nosotros hacemos aquí las cosas en esta congregación. Y cuando nosotros estamos quizás en esta lucha, por lo menos en mi caso particular, sí me he sentido muy mal cuando no he recibido por lo menos esas llamadas de aquellas personas que algún momento dijeron: no, qué genial es poder tenerte aquí, qué genial es poder pasar tiempo contigo, qué genial tus mensajes, tus prédicas, y de repente, ¿dónde quedan estas personas? Pero en esta historia también está el otro lado, y pues en este caminar de poder pastorear personas, también me he topado con aquellos a los que sí he intentado dar un seguimiento, mandándoles mensajes, llamándoles, y de repente no te contestan, no te devuelven la llamada, y uno se queda como: ¿qué les habré hecho? ¿Cuál habrá sido su dolor? ¿Cuál habrá sido esa situación tan difícil que les llevó a tomar esta decisión? ¿Será que dije algo malo? ¿Será que hicimos algo malo? ¿Será que no cumplimos expectativas? Y a veces me he topado yo con este corazón orgulloso de mi propia, desde mi propio ser, desde mi propia forma como persona, como humano, como líder, porque digo: bueno, ya para qué les voy a llamar si a la final no quieren contestar, o para qué voy a seguir insistiendo a las personas que se van retirando, si es que las primeras personas que se fueron, traté de hacer el seguimiento, traté de pastorearlos, no respondieron. Entonces uno como humano se queda en ese plano de ¿para qué seguir esforzándonos? ¿Para qué seguir en esta situación?
Y lo curioso es que Lucas 15 abre con un contraste entre los publicanos y pecadores que se acercan a Jesús. Pero los fariseos y escribas murmuraban muchas de estas cosas, ¿no? De qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, por qué se van, por qué no se van. En ese contexto, Jesús narra 3 parábolas de lo perdido: la oveja, la moneda y el hijo. De estas 3 nosotros ya hemos visto 2, ya analizamos un poco sobre el hijo perdido, el hijo pródigo, ¿sí? También vimos sobre la moneda perdida, ¿no? Que era sobre este hecho de, bueno, ¿quién se va a poner a buscar una moneda de 1 centavo? Que se quede ahí la moneda de 1 centavo. Pero habíamos visto que para Dios esa moneda, que para nosotros quizás no tiene mucho valor, para Él sí tiene valor. Y hoy vamos a hablar sobre esta parábola que es la de la oveja. Y es la primera de las que Él menciona. La oveja perdida muestra que el reino de Dios no se mide por la cantidad que queda, sino por el valor de cada individuo. A veces muchas iglesias tratan de manejar sus estadísticas de cuánto vamos creciendo, cuánto es el aporte, cómo van aumentando los diezmos, cómo van aumentando las ofrendas, el dinero. Y esto de alguna manera nos hace creer que tener una iglesia está muy alineada a estas estadísticas y somos más exitosos mientras más gente tenemos. Sin embargo, el reino de Dios y esta parábola nos muestra que no se trata de la cantidad, sino del valor que cada uno de nosotros tenemos para Dios. En un mundo que descarta lo débil, Jesús revela que el amor de Dios se centra en quién falta, no en la estadística de lo que queda. Somos una iglesia de 1,500 personas, pero se nos fueron 10. Pero nos quedamos con 1,000 y pico. Vamos bien. Esos que se fueron se han ido por maduros espirituales, porque no se acoplaron, porque quizás no era su momento, su tiempo. Pero el reino de Dios, el mensaje de Cristo, nos muestra una cosa completamente diferente. Y aquí quiero compartir 3 puntos importantes con ustedes, y el primero de ellos es el valor de lo que se pierde, basado en el verso número 4. El valor de lo que se pierde. Vemos así que inicia este pasaje, este verso. ¿Qué hombre de vosotros, dice en la versión Reina Valera, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Comienza esta interrogante por parte de Jesús. Para el pastor, perder una oveja no era algo menor. Cada una era valiosa. Podría parecer razonable quedarse con 99 y aceptar la pérdida de una, como muchos de nosotros de nuestras congregaciones. Se fue una, se fueron 10, se fueron 20, hemos renovado la congregación. Parecería normal. Pero Jesús presenta otra lógica, como lo suele hacer. Ninguno es desechable. A lo largo de mis años en el ministerio yo solía escuchar esta frase: todos son prescindibles. Nadie es imprescindible, por lo tanto todos somos prescindibles. Nadie es imprescindible, nadie es importante. La tarea que tú haces, no importa, lo puede hacer otro. La tarea que tú haces, puede venir alguien más y lo puede ejecutar. Y no importa si lo hace bien o mal, con que venga alguien y lo haga, pues listo. El reino de Dios es diferente. Jesús nos muestra una situación diferente. Ninguno es desechable. Dios no se conforma con casi todos ni con la mayoría. Él cuenta hasta la última persona. A los ojos de Dios, uno solo es suficiente motivo para una búsqueda total. Para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor Jesucristo, uno solo es motor suficiente para realizar una búsqueda exhaustiva. Quiero compartir con ustedes lo que dice Isaías 40:11. Isaías 40 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su abrazo llevará los corderos. Habla sobre esta actitud del pastor. Habla sobre esta perspectiva de aquel que cumple la función de pastor. Habla sobre la forma en cómo el pastor debería conducirse. Pero también es importante analizar quién es
este buen pastor. Juan capítulo 10, versos 14 al 15, menciona uno de los pasajes igual muy conocidos y que hemos escuchado muchas veces. Yo soy el buen pastor, pongo mi vida por las ovejas. Me he dado cuenta muchas veces y con mucho dolor, creo yo, que el dolor que a veces sentimos como iglesia es tratar de ver en el humano ese buen pastor. Colocamos esta idealización en este pastor humano frente a lo que debería ser con nosotros, llamarnos, estar pendiente, escribirnos, aconsejarnos, cuidarnos. Pero debemos ser sinceros, por más Mauricio Scott que seamos, por más Dante Gebel, por más Lucas Leis, quizás recordando a los pastores de gran renombre como Charles Stanley, ¿no? Gille Ávila, que uno podría decir son buenos pastores porque literalmente han hecho estudios bíblicos profundos, enseñanzas profundas, prédicas profundas. Debemos recordar que el texto bíblico nos dice que el único buen pastor es Jesús. Todos los demás, por más Gille Ávila que digamos es un gran exponente de predicadores del tiempo contemporáneo, por más Lucas Leis, por más Mauricio Scott, que es un pastor que tiene mucho auge hoy en día en redes sociales, por más que veamos su manera de predicar, su forma de analizar los textos y que uno diga, wow, qué gran pastor, debemos tener presente que ellos, incluyéndome, no somos los buenos pastores. Solo Jesús. Y es importante que nosotros podamos aceptar esta condición, porque eso nos permite de alguna manera no enfrascarnos tanto en las expectativas que queremos sobre la persona, sino en lo que realmente es necesario para el reino de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta para reflexionar. ¿Estamos viendo a las personas con el mismo valor que les da Dios o nos hemos conformado con números y porcentajes? ¿Cómo estamos viendo a las personas que quizás están a nuestro alrededor? Cuando evangelizamos, ¿por qué lo hacemos? Porque la iglesia nos dice, la iglesia institucionalizada, porque necesitamos recursos, y aquí tengo personas que han estado también en la parte administrativa, y es durísimo ver esa parte también, el no poder tener recursos para ayudar a las viudas, a los huérfanos, pero a veces en cambio nos concentramos muchísimo en esos elefantes blancos, en buscar recursos solamente para mantener un edificio bien presentado, cuando la iglesia de Cristo, las personas necesitan ese apoyo, ese abrazo, esa visita. Esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes. La acción que no se detiene. Esto lo vemos reflejado en los versos 4 y 5. Dice así, deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, de acuerdo a la versión Reina Valera, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cuántos no quisiéramos tener este tipo de líderes que frente a nuestras luchas, frente a nuestras complicaciones, uno dice, bueno, no voy a asistir este tiempo, y que dicen, no, voy a dejar a las 1500 ovejas, voy a ir en busca de esta y la voy a levantar, la voy a cargar en mis hombros y la voy a traer un domingo para que siga congregándose? Ese es un deseo muy valioso, quizás muy importante, pero es poco real. Porque vuelvo y repito, estos humanos no somos buenos pastores. Yo no soy el buen pastor. Trato de dar lo mejor de mí, pero quiero que seamos sinceros frente a este hecho. Solo Jesús es el buen pastor. El pastor toma un riesgo dentro de esta narrativa. Deja a las 99 para ir tras la perdida. Esto subraya que la prioridad del amor no es lo cómodo, sino lo necesario. Quizás para muchos líderes es mucho más fácil quedarse con el remanente. Recuerdo que alguna vez un pastor utilizó ese término. Nos vamos a quedar con el remanente, se quedará el remanente. Y es un aspecto de, sí, es cómodo quedarse con ese grupo. Cuán necesario, en cambio, es para Jesús ir en busca de aquellas personas que se han apartado de él. Vuelvo y repito, la búsqueda es activa, por lo menos es lo que nos sugiere
la parábola de Jesús. Es una búsqueda perseverante y personal, hasta encontrarla, dice el texto bíblico. No hasta que me canse, no hasta que se ponga el sol, no hasta tener una pista de su paradero. Dice la parábola que el pastor sale a buscar a la oveja hasta encontrarla. No hay abandono ni resignación. Y puede que nos sintamos solos, puede que nos sintamos lejanos a los procesos que hemos tenido en nuestras congregaciones, pero quiero decirles a las personas que están conectadas y a las que están aquí presentes que este Dios no nos ha abandonado. Este Dios no ha apartado su oído de nuestro clamor, de nuestras oraciones. Cuando nos encuentra, y desde la parábola el pastor encuentra a la oveja, lo interesante que vemos aquí es que no la reprende ni la arrastra. Quienes hemos sido papás, ¿cómo hemos actuado cuando se nos ha perdido un hijo? Yo recuerdo que una vez, estando en la playa, Atacames, en aquellos momentos en donde ir a Atacames era una cosa lujosa, ¿no? Estaban las covachitas para los que nos ven, quizás en otras partes del mundo, son una especie de cabañas que se colocan en la playa para que puedas tú disfrutar, poner la toalla y admirar el paisaje de la playa. Yo recuerdo que estábamos con mi familia, mi mamá, mi papá, hermanos, recuerdo que quizás estaban algunos tíos, no recuerdo bien esa parte, pero sí recuerdo que estaba mamá y papá. Y yo decidí irme al mar. No sé si les ha pasado, uno se queda en el mar y por alguna razón se va moviendo poco a poco del lugar donde uno inicialmente se encontraba. Y no es que uno hace la gran cosa, las fuerzas de la corriente te van moviendo y uno no se da cuenta. Así que yo ya no visualicé dónde estaba la covachita, la cabaña, donde estaba mi familia, ya me asusté. Así que salí hacia adelante, caminando en línea recta para encontrar nuevamente al grupo. Y no lo encontraba. Y ya me comencé a asustar. Hasta que medio, mi atención como que se despertó y mi familia estaba al lado derecho, no muy lejos. Pero en cambio mi mamá no me veía. Y yo sí vi que ella estaba como madre, como dicen las mamás, mamá gallina, ¿no? Atenta. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y creo que del susto se enojó. Entonces, cuando ya logró verme, en vez de abrazar, pues lo que hizo fue salir a perseguirme. Y yo en ese miedo también salí corriendo. Y éramos dos personas alrededor de las covachitas. El uno, ay, me van a casquear. Y mi mamá, no sé si queriendo abrazarme o casquearme mismo atrás mío. Una escena chistosa para hoy, porque para esa época, como niño, estaba muy asustado. Lo interesante de esto es que en la parábola el pastor no se enoja con la oveja perdida. No vemos que Jesús nos cuente que el pastor reprendió a la oveja. ¿Por qué te saliste del rebaño? ¿Por qué no seguiste a las demás ovejas? ¿Por qué no escuchaste mi voz? Lo que vemos es todo lo contrario. Un pastor que cuando la encuentra, dice que la puso en sus hombros gozoso. La carga en sus hombros. La coloca en un lugar de protección. La gracia no solo busca, también restaura con ternura. A veces como iglesia nosotros nos ponemos en un papel cuando hemos tenido quizás casos de adulterio o jóvenes que han embarazado a sus novias o jovencitas que se han embarazado. Cuando regresan quizás arrepentidas, lo primero que nosotros hacemos es, y le van a poner nuevamente en el grupo de la alabanza, otra vez le van a dejar en este ministerio, otra vez van a hacer que esta persona lidere. Como iglesia somos muy duros y muy tajantes cuando vemos a personas que se arrepienten. Y es algo que no vamos a poder cambiarlo lastimosamente. Solo podemos aferrarnos a la idea de que este Jesús, este Dios, sí nos restaura con amor. No pone en primera línea nuestros errores, sino que ante nuestro deseo de poder renovar o retomar nuestra relación con Él, Dios nos carga en sus hombros con gozo. La gracia de Dios es paciente,
persistente y cargada de compasión. Ezequiel 34:16 dice: buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré a la perniquebrada, es decir, a la herida. A veces nosotros buscamos esto en nuestros líderes humanos, pero vuelvo y repito, debemos reconocer que el liderazgo humano es pasajero y tiende a fallar. Solo podemos esperar ser encontrados, ser encaminados y este acto de ser sanados de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús. Mateo 18, 12 y 13 dice: Jesús repite esta parábola mostrando el gozo de encontrar lo que se había extraviado. ¿Sí? En Mateo 18, 12, 13, él vuelve a repetir esta parábola. Y aquí quiero hacer otra pregunta para ir reflexionando sobre la enseñanza de este domingo. ¿Estamos como iglesia reflejando esa búsqueda intencional o solo cuidando a los que ya están dentro? ¿Cómo estamos actuando? Y esto me lleva al punto 3 que quiero compartir con ustedes en esta mañana, basada en el verso 6 y 7, el gozo que trasciende lo individual. El gozo que trasciende lo individual. Y al llegar a casa, dice la versión Reina Valera, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo. El hallazgo no termina en alivio personal, sino en celebración comunitaria. Qué diferente sería la iglesia, que cada vez que ese hermano que se divorció, al regresar, todos abrazáramos y nos contentáramos porque vuelve. ¿Cómo sería la iglesia si nosotros actuáramos con esta compasión, con esta celebración comunitaria? Y no desde estas líneas a veces de acercarnos a preguntar cómo fue para simplemente seguir alimentando el chisme, sino para abrazar a la persona. Jesús enfatiza: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. A veces estamos muy contentos por las personas que se quedan, y eso habla mucho a veces del orgullo y del narcisismo. Es que se quedaron los que realmente están comprometidos, se quedaron los que están llenos del Espíritu. Y hay que aplaudir, muy bien, qué bueno que estén llenos del Espíritu. Pero Jesús vino solo por los que están llenos del Espíritu, o por todos los que de alguna manera hemos fallado, fracasado, caído, nos hemos lastimado. La lógica del cielo es distinta. No celebra solo la seguridad de los justos, sino el regreso del perdido. La salvación no es una victoria privada, sino una fiesta compartida en la eternidad. El arrepentimiento no es derrota del pecador, sino victoria de la gracia de nuestro Dios. Sofonías 3:17 dice: Jehová se gozará sobre ti con cánticos. Habla de un Dios que se goza por nosotros, que se goza con nosotros. Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El trabajo que Jesús hizo en la cruz no es para que lo menospreciemos con actitudes egocéntricas, narcisistas, de una iglesia que se jacta por los que se quedan, porque estos sí son llenos del Espíritu. El trabajo de Jesús en la cruz fue también para aquellos que, conociéndolo, que escuchándolo, quizás se perdieron, se alejaron, dijeron no más, se apartaron, y quizás hoy están con esta necesidad de volver a los caminos de Dios. Quiero plantearles esta pregunta de reflexión. ¿La iglesia se alegra verdaderamente cuando alguien vuelve a Dios o juzga primero su pecado? Para terminar, quiero enfatizar que el gozo
Es esa herramienta que Dios usa incluso para restaurar. La parábola confronta la mentalidad farisea que menosprecia a los perdidos. Y no solamente esa mentalidad de la época, sino incluso nuestra mentalidad. Y nos recuerda que la misión del Evangelio es buscar lo que se ha perdido. Dios no cuenta multitudes, cuenta personas. No deja a nadie atrás. Y el cielo celebra cada regreso, aunque el mundo lo considere pequeño. ¿A quién hemos dejado de buscar porque nos parece poco importante? ¿Nos alegramos de la gracia o nos incomoda que alcance a quienes creemos que no lo merecen? ¿Estamos listos para cargar sobre nuestros hombros al que regresa? Padre, gracias te doy por esta mañana y por el mensaje que tú nos permites escuchar el día de hoy. Señor, yo te pido que nos concedas la oportunidad de ser una iglesia diferente, no una iglesia institucionalizada con estatutos, normas, reglas, procedimientos, que son importantes y necesarios, sí, son importantes. Lo más importante es poder aplicar lo que tu palabra nos dice que hagamos con aquellos que se han perdido. Tener gozo en nuestro corazón por aquel que regresa, sea cual sea su pecado. Adulterio, mentira, chisme, fornicación, amargura. Déjanos celebrar y contentarnos contigo por aquel que decide regresar. Y no solamente regresar a una congregación cuyo nombre está quizás en la mente de muchos, con una dirección. No solamente contentarnos por eso, sino contentarnos porque regresa a tu iglesia, sea donde sea que esta persona decida congregarse. Ayúdanos a nosotros como casa de oración a estar listos para aquellos que quieren volver a ti. No empaparlos con una gran cantidad de elementos burocráticos para ver si es que así logran servir en un ministerio, no. Simplemente prepararnos para acoger a aquellos que quieran conocerte más a ti en lo profundo. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y perdona por quizás cada persona que hemos olvidado y que la hemos dejado sola. Ahora que aprendemos esto, que nuestro comportamiento cambie hacia una iglesia diferente. Una iglesia que sabe cómo actuar con los perdidos, con los cansados, con los agotados, con los desesperados, los ansiosos, aquellos que están viviendo un estrés sumamente fuerte. Honra y gloria solo a ti. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén. Amén. ¿Sabe que el otro día los